Buenas tardes. El presente video tiene como objetivo hacer una pequeña presentación sobre la visión del buen vivir o summa causa en las mujeres montubias de Ecuador. Para ello, la presentación se encuentra dividida en 4 partes. Primero, se hablará sobre la etapa en la cual se desarrolla el buen vivir summa causa, la transmodernidad. Seguidamente, se analizará los principales cambios desde su consagración hasta la actualidad, para, en tercera instancia, hablar sobre el pueblo montubio y su proceso de reconocimiento. Esto nos llevará hacia la mujer montubia y su pensamiento sobre el buen vivir. Finalmente, se realizará conclusiones ecuánimes al tópico planteado. Cabe destacar que el estudio emplea un marco teórico epistemológico enfocado en los conceptos de transmodernidad, transdesarrollo y la interseccionalidad, y además se apoya en una metodología cualitativa con un diseño etnográfico de fuentes primarias y entrevistas semiestructuradas a lideresas, líderes y sociedad civil del pueblo montubio. Bueno, entonces hablar sobre el buen vivir es indiscutiblemente insertarnos en una etapa de transmodernidad, y más aún ahora que este concepto está cercano a cumplir 15 años desde su puesta en marcha. ¿Pero qué es la transmodernidad? La transmodernidad es una etapa que ha sido definida como una ruptura, una transformación de los clásicos cánones de modernidad y posmodernidad de Occidente. En la transmodernidad, el principal actor es Latinoamérica, y más aún los gobiernos autoproclamados como socialistas que reprochaban la atmósfera globalizada, rizomática y relativista de Occidente, debido a que estos asumían que estas ideas hegemónicas eran las principales causantes de las crisis y de desigualdad de la región. Por lo tanto, el buen vivir brota de la transmodernidad, como una especie de utopía que supone la búsqueda constante de un pensamiento milenario y comunitario, una especie de alternativa al conformismo mediante la crítica, pensando la realidad en ángulos diferentes, vislumbrando nuevos horizontes y estructurando visiones renovadas del futuro. Una vez que se ha dicho que el buen vivir se encuentra en la etapa de la transmodernidad, lo tenemos que contextualizar, y para esto he dividido los diferentes planes tanto de Rafael Correa como de Lenín Moreno, donde se muestra específicamente cuáles han sido los cambios del buen vivir. Estos cambios conciernen principalmente a lo que se refiere a actores, el principio rector, el buen vivir, el summa causa y la mujer, que es el tópico que concierne la investigación. Entonces, el buen vivir salta a la escena política en el año 2006 con Rafael Correa bajo la consigna «Porque otro país es posible». Este, mediante su plan de gobierno, inserta las bases programáticas del buen vivir. Era la primera vez que se expresaba dicho concepto a nivel político, proponiendo un cambio radical a través de una revolución ciudadana, transformadora y progresista. El buen vivir era visto como una nueva forma de hacer política, alegre, participativa, transparente, esperanzadora, con valores fundamentales como la solidaridad, la justicia y la ética. El summa causa todavía no se encontraba inserto en este plan, y con esto gana las elecciones en el año 2007 e inserta oficialmente al buen vivir en el Plan Nacional de Desarrollo. Este continuaba con el principio de rector de ir en contra de toda política hegemónica de Occidente para prescindir del modelo neoliberal. El buen vivir se marca con un tinte mucho más humanista, y este plan sirve de base para la construcción de la nueva Carta Magna del 2008. En esta se deja claramente evidenciado que lo que se buscaba era eliminar toda forma de dominación y colonialismo, y a través del buen vivir se buscaba establecer una nueva forma de convivencia ciudadana en la diversidad, apareciendo por primera vez el summa causa como sinónimo del buen vivir,
proveniente de los pueblos andinos y amazónicos del Ecuador. Así, con el apoyo de una nueva constitución, el buen vivir y el suma causa y quichua de los pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía, que hacen referencia a una vida plena y comunitaria donde no existe la idea de desarrollo, logran la reelección por segunda ocasión de Rafael Correa. El buen vivir continuaba siendo galardonado y protagonista de la nueva hoja de ruta denominada Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Se bosquejó aquí por primera vez una definición para el buen vivir, el cual se estipuló que es un constructo complejo, vivo, no lineal, históricamente construido y en constante resignificación, mientras del summa causa hay una cosmovisión indígena que busca la vida plena y armónica entre la comunidad y el cosmos del universo. El buen vivir continuaba su estrellato, de la mano del summa causa, esta vez expresando la necesidad de ser y estar bien y no únicamente bienestar. Para ello, era necesario enfocarse en la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, paz y armonía con la naturaleza. Con esta noción se lanza el Plan de Gobierno 2009-2013, que buscaba un tercer mandato, el cual lo logró, y Rafael Correa instaura un tercer programa titulado Gobernar para profundizar el cambio. Un plan renovado que introdujo una nueva perspectiva, el socialismo del buen vivir summa causa, que anhelaba una sociedad incluyente, solidaria, justa, con relaciones equitativas, orientadas al bien común y la felicidad individual, alejada de la acumulación y el consumo excesivo, un cambio de mentalidad que miraba en el summa causa la garantía de las condiciones de vida de los seres humanos y de la naturaleza. Con dicho plan, terminaba la era correísta y se iniciaba la etapa actual, con Lenín Moreno, compañero de Rafael Correa y militante de Alianza País. A partir de aquí, el buen vivir ha ido decayendo poco a poco, mientras el summa causa ha desaparecido completamente de los discursos políticos, pero no de los documentos legales. Ello debido a que el actual mandatario mira únicamente en estos conceptos como el recuerdo de una pasada década, que por un lado había cambiado el país, pero por el otro no había logrado acabar con la pobreza y la desigualdad, de modo que no se puede hablar de vivir bien mientras aún se viva mal, argumenta el plan Toda una vida. En cuanto a la mujer, se puede argumentar que todos los planes reconocen que ésta sufre de violencia y discriminación. El reconocimiento del pueblo montubio se da a partir de la histórica Constitución de 2008. Ecuador se ha ido renovando y profundizando, en palabras del historiador Willington Paredes, cual espejo trizado de regiones, localidades, sociedades y pueblos. De modo que, durante el año 2008, reconoció a un grupo humano con un indiscutible raigambre, en sus costumbres, con particularidades culturales y con un léxico propio. Un pueblo autodefinido como montubio, que durante el 7º censo de población y 6º de vivienda, realizado en el año 2010, se registró como la segunda etnia más grande después de los mestizos. Ante esta situación, el Ecuador entero se preguntaría, ¿quiénes son los montubios? Y para dar respuesta a ello, nos adentramos en la historia, en donde nos podemos dar cuenta que provienen de los Cayapa colorados, indios de la costa, y del cual brota su apelativo, monte, que hace referencia a campo o selva, y bio, habido, montubio. Una etnia que en promedio es un híbrido del 60% indígena, 30% negro y 10% blanco. Por tanto, el fenotipo ofrece un color que va del moreno oscuro, casi morado, al amarillo mate, argumentaba José de la Cuadra. Geográficamente se encuentran ubicados en las provincias de la costa del Ecuador. Entre las características histórico-antropológicas, el montubio aparece como un sujeto campesino que vive en el monte, independiente, alegre, abierto y celoso de su prestigio de varón y hombre honrado. Su mejor aliado es el caballo y el machete. Viste con un sombrero de cuero o paja toquilla, una camisa blanca, alforja y botas. Consecuentemente, en su camino hacia el reconocimiento, el pueblo montubio ha emprendido un largo proceso político, mediante diversos movimientos e instancias internacionales que no llegaban a concretarse, obligándoles a voltearse a las calles y realizar huelgas de hambre para ser escuchados.
esfuerzos que fueron escuchados el 30 de marzo del 2001 al obtener su reconocimiento como pueblo, pero sus derechos no fueron consagrados, por lo cual en el año 2006 se aliaron Alianza País con Rafael Correa para lograr su cometido. Así, participaron activamente en la ejecución de la nueva Carta Magna, apoyándose de los indígenas y de su concepto de summa causa, como modo de respeto a la naturaleza y al cooperativismo, aunque su noción de buen vivir difería parcialmente. Entonces, pelearon para poder ser reconocidos en la nueva Constitución, pero recibieron rechazos por parte de los propios aliados de Alianza País y demás partidos, ya que estos argumentaban que los montubios no podían ser reconocidos como etnia, al no ser pueblos originarios, categorizándolos únicamente como mestizos. Ante esta situación, la vicepresidenta de la Asamblea, Aminta Buenaño, partidaria de Alianza País, emprendió un apoyo total hacia los montubios, descartando las argumentaciones negativas y apelando a la necesidad de preservar el patrimonio cultural del Ecuador, con lo cual, guiado bajo los principios de la interculturalidad y la plurinacionalidad, logró el reconocimiento para los montubios en los artículos 56 y 59 de la actual Carta Magna. Una vez reconocido el pueblo montubio, no se puede comprender la identidad de estos sin analizar a la mujer montubia, la cual es la guardiana de la tradición, creadora de espacios de vida, un referente de amor para sus hijos y protagonista de un proceso de reivindicación de derechos de las mujeres que viven en el campo de la costa del Ecuador. Acorde a las entrevistas realizadas, las mujeres montubias representan el 46.7% de la población montubia y consideran al buen vivir como un concepto aceptable, pero que no mira en su totalidad las carencias que cada habitante del Ecuador posee. De ahí que consideran que el buen vivir no puede ser generalizado para todos y más aún dar el protagónico a un único pueblo, es decir, al pueblo indígena, con el summa causa, ello debido a que no se estaría reconociendo a la interculturalidad y la plurinacionalidad del Ecuador. A partir de ello, las mujeres montubias miran al buen vivir de una manera diferente, desde su realidad y sufrimiento diario, ya que el hombre montubio, si por un lado es respetuoso, ferviente, protector y admirador de la mujer, por el otro también es impositivo, celoso y rebosante de orgullo macho. Hombre que canta y castiga, que grita y susurra. De ahí que el buen vivir se vislumbra por las mujeres montubias como un medio de cambio que desde la transversalidad podría ser analizado como el medio de legitimación e institucionalización de las preocupaciones de igualdad entre hombres y mujeres, en los procesos de transformación de su posición y condición. Esto es, un cambio a nivel doméstico y nivel estatal de representación. En otras palabras, el buen vivir planteado por las mujeres montubias buscan por un lado establecer un freno al machismo en la esfera de las microviolencias cotidianas y por el otro establecer un programa de resistencia política como un conjunto de demandas de derechos civiles. Un proyecto que va más allá de la armonía con la naturaleza, para enfocarse bajo la consigna «Trabajaremos por la mujer y para ella», y que tiene como objetivo descartar el dominio y sometimiento como estados naturales en los que las mujeres montubias han sido criadas. Además, para la consecución de ello, se basan en las experiencias de todas las mujeres ecuatorianas, tanto mestizas como indígenas y afroecuatorianas, ya que las experiencias de cada una refuerzan su buen vivir, que constituye desde los fundamentos de la interseccionalidad un lugar discursivo, donde diferentes posiciones feministas se encuentran en diálogo crítico o de conflicto productivo para pensar de otra forma la identidad, la igualdad y el poder. Implica centrarse no en categorías predeterminadas o en asuntos aislados, sino en todo lo que define el acceso a los derechos y a las oportunidades, esto es, en los puntos de convergencia, en la complejidad, en las estructuras y en los procesos dinámicos. Un pensamiento que ha ido ganando fuerza a medida que pasa el tiempo, superando las etapas de miedo y recelo descritas durante las entrevistas y que han sido traducidas como testimonios de víctimas de androcentrismo autoritario como el de Cecibel Cruz, actual presidenta de las Mujeres Montubias del Ecuador. En esta entrevista nos supo manifestar que ella sufrió de machismo, pero que decidió afrontarlo y salir adelante, y hoy en día es la vocera de muchas mujeres montubias que tienen miedo o recelo de hablar de la posición en la que viven.
Finalmente, las mujeres montubias consideran que el buen vivir requiere de educación, ya que a través de esta se podrá romper con la subyugación del hombre montubio y de los políticos que únicamente las miran durante época de campaña. En conclusión, se puede argumentar que hasta la actualidad no existe un concepto concreto sobre el buen vivir y el summa causa, cambiando éste únicamente acorde al momento político de cada gobernante o del área de estudio. Esto hace que el buen vivir pueda ser estudiado de manera multidisciplinar, como es el caso de los montubios, una etnia que lleva pocos años de reconocimiento y una larga historia casi olvidada por el Estado Nacional. Adicionalmente, durante el estudio se pudo constatar que el 60% de las mujeres montubias sufren o han sufrido violencia, una violencia que es aceptada por los propios hombres montubios. Bajo esta realidad, el pueblo montubio considera que el buen vivir no puede ser generalizado para toda la población y más aún dar el protagónico a un único pueblo, ya que esto iría en contra de la plurinacionalidad e interculturalidad que guía a la actual Carta Magna. Dicho esto, el buen vivir es tomado por las mujeres montubias como el medio para expresar su lucha y su malestar a nivel doméstico y estatal, a pesar del miedo que poseen algunas mujeres por las represalias que podrían tomarse en su contra. Sin duda, el buen vivir es un tópico actual que sirve de fundamento para el cambio, de ahí que se vuelve relevante tanto para Ecuador, la región y el mundo, ya que permite una construcción social de identidad étnica y de género, además de constituirse en una posible herramienta para la consecución de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas.